Bienvenidos al tutorial Pasos para crear una tabla de distribución de frecuencias. Para construir una tabla de distribución de frecuencias, debes determinar lo siguiente: número de clases, anchura de clases, límites, frecuencias, marcas de las clases, frecuencias relativas y porcentuales, fronteras, frecuencias acumuladas si queremos tener una distribución de frecuencias acumuladas. Para comenzar a realizar una tabla de distribución de frecuencias, debemos tener un conjunto de datos. Para esta tabla, utilizaremos 40 datos relacionados a los pulsos de un grupo de mujeres. Número de clases. En muchas ocasiones nos ofrecen el número de clases a usarse en el ejercicio. Cuando no se nos ofrezca dicho número, una manera de determinarlo es buscar la raíz cuadrada del total de datos, o n, y llevar el resultado al entero próximo. En este caso, como n es igual a 40, calculamos la raíz cuadrada de 40, que es igual a 6.32. Luego buscamos el entero siguiente a ese valor. En este caso, es el número 7. Este es el número de clases. Calcula la anchura de clase. Observa que 9.1428571 se redondea a 10, ya que es un número más conveniente. Establece los límites. Elige 60 como primer límite inferior de clase, ya que es el valor más bajo de la lista y un número conveniente. En caso de que el valor menor sea 63, un valor conveniente también es 60. Para calcular los límites inferiores, suma la anchura de clase a 60. Esto determina el segundo límite inferior de clase, que es 70. Continúa sumando la anchura de clase para obtener los límites inferiores de las clases restantes. Una vez establezcas los límites inferiores de clase de forma vertical, podrás identificar con facilidad los límites superiores de clase correspondientes. Calcula las frecuencias. La frecuencia de una clase en particular es el número de valores originales que caen en esa clase. Para establecer las frecuencias absolutas, anota una marca para cada valor en la clase adecuada, o tally. Luego súmalas para obtener las frecuencias que se presentan en la tabla. Las marcas de clase son los puntos medios de las clases. Se calculan sumando el límite inferior de clase más el límite superior de clase y dividiendo el resultado entre 2. Calcula las frecuencias relativas y las frecuencias porcentuales. En una distribución de frecuencias relativas, la frecuencia de una clase se sustituye por una frecuencia relativa o una frecuencia porcentual. La distribución de frecuencias relativas también se conoce como distribución de frecuencias porcentuales. Los dos tipos de frecuencias se calculan de la siguiente manera. La suma de las frecuencias relativas en una distribución de frecuencias relativas debe acercarse a 1. La siguiente es una tabla con las columnas de frecuencia relativa y frecuencia porcentual añadidas. Calcular las fronteras. Las fronteras de clase son las cifras que se utilizan para separar las clases, pero sin los espacios creados por los límites de clase. Se determinan restando 0.5 al límite inferior para hallar la frontera inferior y sumando 0.5 al límite superior para hallar la frontera superior. Distribución de frecuencias acumuladas. La frecuencia acumulada de una clase es la suma de las frecuencias para esa clase y todas las clases anteriores. Recomendaciones para preparar una tabla de distribución de frecuencias. Asegúrate de que las clases no se traslapen. Incluye todas las clases en la distribución de frecuencias. Trata de utilizar la misma anchura para todas las clases. En muchas ocasiones, no se establecen todas las columnas de la tabla de distribución de frecuencias. Ya estás preparado para hacer una tabla de distribución de frecuencias.